Buen día a los que nos saludé. Aguantamos un ratito para ver si se conecta más compañeros, ¿sí? Pregunto, ¿por dónde quedamos la clase pasada? ¿Se acuerdan de qué ejercicio más o menos? El 13B, profe. Ah, ok, bueno, perfecto. Gracias. Bien, vamos a comenzar con el 17, ¿sí? Se los leo. Dice, una mano ejerce una fuerza horizontal de 6 newton hacia la derecha a dos bloques que están en contacto entre sí, el bloque A y el bloque B, sobre una superficie horizontal sin rozamiento. El bloque de la izquierda, el bloque A, tiene una masa de 2 kilogramos y el bloque de la derecha una masa de 1 kilogramo. ¿Sí? ¿Se entiende? Fuerza 6 newton, masa de A 2 kilogramos, masa de B 1 kilogramo. Le ejerce una fuerza, me dice que es sin rozamiento y el bloque A está en contacto con el bloque B. Me pide, la parte A me pide calcular la aceleración del sistema, la parte B calcular la fuerza sobre cada uno de los bloques, y la parte C, bueno, después la leemos. Vamos por partes. Bien, ¿qué hacíamos nosotros para resolver este ejercicio? ¿Se entiende el enunciado? ¿Se me escucha o se me corta internet? Hola, hola. Sí, profe, se entiende. Ah, Hay que hacer el bueno. diagrama de cuerpo libre primero. Bueno, vamos con el diagrama de cuerpo libre. Del bloque A, ¿qué tenemos? Peso, Peso, acuérdense, lo primero que siempre ponemos el peso. Bien, hacia abajo. Peso de A. Vamos. No les veo las caras hoy, pero vamos. Están a la gana porque empezó el invierno hoy. normal, La normal, que le hace la superficie del cuerpo, vamos a llamarla normal A.
La superficie de apoyo al cuerpo, perfecto. ¿Y qué más? Y la fuerza. La fuerza F, que según me dice está dirigida hacia la derecha, ¿sí o no? ¿Alguna otra fuerza? No. Me dicen que los cuerpos A y B están en contacto. Si yo tengo el cuerpo A con la superficie que está en contacto y la superficie me hace una fuerza hacia arriba que la llamo normal, si yo tengo los dos cuerpos en contacto, entonces va a haber una fuerza de contacto que me hace el cuerpo B al cuerpo A y viceversa, el cuerpo A al cuerpo B. Por lo tanto, en el cuerpo A va a haber una fuerza dirigida hacia la izquierda, que la vamos a llamar fuerza de contacto, que me la ejerce el cuerpo B al cuerpo A. ¿Se entiende? Sí. Por estar apoyados, por estar en contacto. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí. Bien, por lo tanto el cuerpo A al cuerpo B le va a hacer una fuerza de contacto que va a ser mismo módulo, misma dirección, pero de sentido contrario que esta acá. ¿Se entiende? Como me decía que el plano era sin roce, no tengo fuerza de roce por ahora. Bien, ¿y en el cuerpo B qué tengo? Esto es masa de A, Peso. peso de B, Normal. normal de B, Y la fuerza que ejerce A, ¿no? bien, y la fuerza de contacto que le ejerce A, que la vamos a llamar FC'. ¿Se entiende? Esta normal, que yo la llamo normal, perdón, esta normal de B, es una fuerza de contacto también, nada más que la llamamos normal porque es normal a la superficie, pero es una fuerza de contacto que le hace la superficie al cuerpo. ¿Sí? A esta sería una fuerza de contacto que le hace el cuerpo B a la A, obviamente están en contacto y va a estar hacia allá, y esta va a ser opuesta, es un par de acción y reacción, ¿se entiende? Mismo módulo, misma dirección, sentido opuesto y actúan en cuerpos diferentes. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. A mí me pide calcular la aceleración que tiene el sistema. Yo a estos dos bloques, con la fuerza que actúa, la puedo tomar como un solo sistema, ¿sí? Que está formado por los dos cuerpos y la fuerza de acción. ¿Se entiende? Si yo aplico un diagrama de cuerpo libre en mi sistema, ¿qué me van a aparecer? En el eje de las X, en el sentido de movimiento. Si yo miro los dos diagramas de cuerpo libre, ¿qué me van a aparecer en mi eje X? Las fuerzas de contacto. Me va a aparecer la fuerza F que yo hago y las de contacto, como una es hacia acá y la otra hacia allá, se me van a anular, ¿sí o no? Entonces, en mi sistema, si yo esto lo considero como un solo sistema, la única fuerza que me actúa es la F en el eje X, ¿se entiende? ¿Vamos o no? Sí. Si yo aplico sumatoria de fuerzas en el eje de la X, en mi sistema, ¿a qué va a ser igual eso? A F. La única fuerza que me va a actuar va a ser F, sí, pero ¿a qué es igual según la segunda ley de Newton? A la masa de mi sistema por la aceleración que tiene ese sistema sobre el eje X, ¿sí o no? Si yo esto lo tomo como un solo bloque, como un solo sistema, ¿se entiende? ¿Y a qué es igual la masa del sistema? A 3 kilos sería. A la masa de A, claro, más la masa de B. La masa que está formada por mi sistema, que serían las dos masas. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo me quedaría acá?
si yo aplico sumatoria de fuerzas en el eje X de mi sistema, me va a quedar que la fuerza F, ¿a qué va a ser igual? A la masa del sistema, la masa de A, más la masa de B, todo esto por la aceleración que tiene mi sistema. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Si yo de acá despejo la aceleración, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza que tiene de aplicada dividido la sumatoria de las masas. ¿Y cuánto da esto? Dos. 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la aceleración que tiene mi sistema vale 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Obviamente, esa aceleración que tiene el sistema va a ser la aceleración que tiene el cuerpo A y la aceleración que tiene el cuerpo B. ¿Se entiende? Nada más que yo la calculé como un sistema único, porque es mucho más fácil calcularla como yo considerando un sistema único. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se resuelve entonces? Profe, igual podría hacerla por cuerpo, por cada Igual la cuerpo y va a podríamos, ser igual. exactamente, igual la Bien. podríamos hacer por cuerpo y van a ser las mismas. Sí, sí, claro. Ahora la parte B de este ejercicio, porque la parte A me decía calcular la aceleración del sistema. La parte B me pide que calcule la fuerza sobre cada cuerpo. Las fuerzas que actúan en cada cuerpo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahora? Voy a aplicar la segunda ley de Newton en el cuerpo A y la segunda ley de Newton en el cuerpo B. ¿En qué sentido? En el sentido de movimiento, ¿sí? Sobre el eje de la X. ¿Sí? Porque en el eje de la Y no tiene movimiento, la normal va a ser igual al peso, lo único que tengo, nada más. Y sobre el eje de las X voy a tener que calcular la fuerza de contacto, ¿sí o no? ¿Cómo me quedaría si yo hago sumatoria de fuerzas en el eje de las X? En el cuerpo A. Va a ser igual a la masa de A por la aceleración que tiene ese cuerpo en el eje de las X, ¿sí o no? ¿Vamos o no vamos? Sí, profe. Bueno, ¿qué fuerzas actúan en el eje de las X en el cuerpo A? Si yo considero sentido positivo en el sentido de movimiento, el X lo voy a tomar positivo para allá, ¿sí? Bien. ¿Qué fuerzas actúan en el eje de las X? En el cuerpo A. La fuerza que yo estoy haciendo en sentido positivo menos la fuerza de contacto. Fuerza menos fuerza de contacto es igual a la masa de A por la aceleración. La fuerza que yo aplico me la da como dato. La masa de A me la da como dato y la aceleración la calculamos acá. Tengo todo para calcular la fuerza de contacto. Y si yo aplico sumatoria de fuerzas en el eje de las X en el cuerpo B, va a ser igual a la masa de B por A. ¿Sí o no? ¿Qué fuerzas actúan en el cuerpo B? Y va a ser la fuerza de contacto igual a la masa de B por A. Bueno. Y acá despejo que la fuerza de Profe. contacto... Sí, No estamos analizando el eje Y porque te pide fuerza, ¿no es cierto? exactamente. Me pide la Ok. fuerza que actúa en cada... Sí. Listo. En el eje Y ya sabemos que la normal es igual al peso. Si nos pide la normal, por ejemplo. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Bien. De acá despejo la fuerza de contacto. ¿Cómo me quedaría? Masa de A por aceleración. Todo eso, la fuerza menos la masa de A por la aceleración. Y de acá me quedaría que la fuerza de contacto es la masa de B, que vale 1 kilo, por 2 metros sobre segundo cuadrado. Esto me da 2 newtons. Y acá me tendría que dar 2 newtons, ¿no? 6 newtons, 3 por 2,
No, no era 3. ¿Cuánto valía la masa? 2. 2 por 2, 4, 6. Menos 4 son 2 newtons, ¿sí? Vieron que las fuerzas de contacto son pares de acción que van a tener el mismo módulo, misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Se entiende? En cualquiera de los dos nos tiene que dar igual. Bueno, pero la pregunta es, ¿qué fuerza actúa sobre cada cuerpo? Si el cuerpo A, yo aplico una fuerza de 6 newton para allá, pero el cuerpo B me hace una fuerza de 2 newton para acá, ¿cuánta fuerza aplico en el cuerpo A? ¿Cuál es la fuerza neta sobre el cuerpo A? La fuerza resultante. Si yo estoy aplicando 6 newton para allá, pero el cuerpo B me hace 2 newton para acá, ¿cuánto es la fuerza resultante en A? ¿4 newton? ¿Se entiende? Yo estoy aplicando 6 newton hacia la derecha en sentido positivo y le estoy aplicando 2 newton hacia la izquierda en sentido opuesto al movimiento. ¿Se entiende o no? La fuerza resultante en A son 4 newton. ¿Y la fuerza resultante en B cuánto es? 2 newton hacia la derecha, en sentido positivo. ¿Se entiende o no se entiende? Lo que estamos haciendo. ¿Sí? Bueno. La parte C del ejercicio, de este ejercicio me dice, si la aceleración cuando los planos son rugosos, o sea que ahora tengo fuerza de roce entre la superficie de contacto y los bloques, ¿se entiende? Entonces, ¿qué me va a aparecer en el diagrama de cuerpo libre? Una fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Si tiene movimiento hacia allá, ¿hacia dónde va la fuerza de roce en el cuerpo A? Hacia la izquierda. Entonces me va a aparecer una fuerza de rozamiento que vamos a llamar fuerza de roce A. Y en el cuerpo B también me va a aparecer una fuerza de roce que la vamos a llamar fuerza de roce B. ¿Sí o no? Que se oponen al movimiento. ¿Sí? Entonces me dice, si la aceleración cuando los planos son rugosos fuera de 1/2 de la calculada en el punto A, determinar el coeficiente de roce cinético. Esto es lo que tenemos que hallar. ¿Pero cuánto vale la aceleración ahora? 1/2 de la calculada en A. Por lo tanto, ahora la aceleración vale 1 metro sobre segundo cuadrado. ¿Y qué tendría que hacer? Tendría que aplicar sumatoria de fuerzas en el bloque A y ahí ir despejando o directamente en el sistema, como ustedes quieran. ¿Qué le parece? ¿La tomamos como el sistema? Si yo tomo como el sistema, me va a aparecer que la fuerza en X dijimos que era la masa del sistema por la aceleración que tiene ese sistema, ¿sí o no? Si yo lo tomo como un sistema, me va a aparecer la fuerza F menos una fuerza de roce, que va a ser la resultante de sumar las dos fuerzas de roce, porque el coeficiente va a ser el mismo entre los dos cuerpos, y el plano. ¿A qué va a ser igual esto? A la masa de mi sistema por la aceleración que tiene el sistema, que ahora vale 1 metro sobre segundo cuadrado. ¿Y acá qué despejo? Despejo la fuerza de roce, que es lo que yo estoy buscando. ¿Y cómo me quedaría? Que la fuerza total menos
Todo esto pasa restando. La masa de A más la masa de B por 1 es igual a la fuerza de roce. ¿Cuánto vale la fuerza de roce? Serían 6 newton, acá serían 6 newton menos 3 newton, me quedaría 3 newton. ¿Sí? Yo acá que hallé el valor de la fuerza de roce, pero yo que estoy buscando el coeficiente de roce. Entonces, la fuerza de roce, ¿a qué es igual? R o R minúscula, no sé cómo lo hayan dado con Adrián. ¿A qué es igual la fuerza de roce? Por definición. Profe, Sí. ¿puedes repetir lo que hiciste, por favor? Nosotros lo que tenemos que hallar es el coeficiente de roce cinético entre los cuerpos y la superficie. ¿Sí? Van a ser los dos iguales para el cuerpo A y para el cuerpo B. Entonces yo tomo el sistema. Ahora, ¿qué me va a aparecer? Además de la fuerza, me va a aparecer una fuerza de roce que se opone a ese movimiento, ¿sí? De mi sistema. De acá despejo la fuerza de roce. La fuerza de roce me quedaría, que sería la fuerza total, que son esos 6 newton, menos todo este término que tengo acá, que sería 1 más 2, 3. Por 1, 3. Entonces me quedaría 6 newton menos 3 newton, me da que la fuerza de roce es de 3 newton. Pero ahí yo calculé la fuerza de roce que me ejerce en mi sistema. La fuerza de roce, nosotros sabemos que es el coeficiente de roce por la normal. ¿Sí o no? Pero ahora estoy tomando la normal de mi sistema. ¿A qué va a ser igual la normal de mi sistema? A la normal de A más la normal de B. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos? ¿A qué es igual la normal de A? De mi diagrama de cuerpo libre. ¿Al peso de A? Al peso de A, que es igual a masa de A por G. Y la normal de B, masa de B por G. ¿Sí o no? Si yo acá saco factor común G, me queda masa de A más masa de B por G. ¿Hasta ahí vamos? Por lo Sí. tanto, la fuerza de roce es igual al coeficiente de roce por M de A más M de B por G. La fuerza de roce, ¿cuánto vale de mi sistema? Y la calculamos acá arriba, 3 newton. Entonces de acá puedo despejar el coeficiente de roce. Paso todo este término dividiendo. ¿Y cuánto me quedaría el coeficiente de roce? 3 dividido 1 más 2 son 3 por 9,8. No sé cuánto más. Si alguien hace la cuentita, tiene que dar menos de 1. 0,102. ¿Cuánto? 0,102. Bueno, esto de la dimensional no tiene unidades, ¿sí? 0,1 podemos tomar, está bien. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió? ¿Vamos a hacer otro? Profe, entonces, fuerza de rozamiento igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Exactamente. ¿Esto lo dieron ustedes con Adrián? No me acuerdo, creo que sí. No tuvimos la clase con Adrián, la última. La última no la tuvieron, pero esto me parece que ya lo habían dado la otra anterior. Si mal no recuerdo. Que ustedes me dijeron que sí, que lo habían dado. Lo que no sé si dieron dinámica al movimiento circular con Adrián.
Ah, sí, acá lo veo. nos explicó lo del coeficiente, pero no nos había tipo mostrado esa fórmula. Bueno, el coeficiente de roce se calcula así. ¿No tiene unidad? El coeficiente de roce no tiene una Ah, unidad listo. dimensional. La fuerza de roce se calcula mu por la normal. Como yo calculé la fuerza de roce de mi sistema, se divide en 2, es la suma de las dos fuerzas de roce, ¿sí? Por lo tanto, acá pongo la normal de mi sistema, que va a estar formada por las dos normales. La normal del bloque A más la normal del bloque B. Por eso me queda esto, la ecuación. ¿Se entiende? Ahora vamos a hacer otro ejercicio. ¿Borro? Sí, profe. Hoy están callados, me preocupa eso. O no están entendiendo mucho, o están todos dormidos. A ver, vamos a hacer este. Acá tengo una fuerza que se aplica, creo que es el 19, me parece, si no me equivoco. Este es el bloque A, este es el bloque B. El bloque A tiene una cuerda que está tendido ahí. Ahí hay un bloque. Esto es Sí, una profe, pared. el 19. Esto es una pared. Bien. Tengo una fuerza que se le aplica al bloque B hacia la izquierda. El bloque A está sujeto. Bien. Bien. El enunciado, se lo leo. Me dice, el bloque A de la figura pesa 1,2 newton, ¿sí? O sea que ya acá me da el peso. 1,2 newton. Ojo con esto, ¿sí? Cuando me dé el newton ya me está dando el peso del cuerpo, ¿sí? Esto ya sería M por G. ¿Se entiende? Y el bloque B me dice que pesa 3,6 newton. Entonces el peso de B es 3,6 newton. El coeficiente de fricción cinética entre todas las superficies, el coeficiente de roce cinética entre todas las superficies es 0,300, tiene un valor de 0,3. Determine la magnitud de la fuerza horizontal F necesaria para arrastrar el bloque B hacia la izquierda con rapidez constante. Ya me está dando varios datos. Bueno, bien. ¿Qué hacemos? Dijimos vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del cuerpo B, el que está abajo primero. ¿Qué fuerzas actúan en el cuerpo B? Peso. Vamos a analizar. Bien, peso hacia abajo, el peso de B. Normal. Normal de B, que me la hace ¿quién? La superficie al cuerpo, ¿sí? ¿Qué más? El peso de A. Acuérdense, vamos por parte. El peso de A. ¿Dónde estaba la reacción? ¿Dónde está la reacción de los pesos? El par de acción y reacción, ¿se acuerdan? En la Tierra. En la normal. Ah, En claro. la Tierra. La reacción de los pesos está en la Tierra, es la atracción de la Tierra a los cuerpos. Por lo tanto, no es el peso de A el que me ejerce sobre el B. ¿Qué va a hacer? Si están apoyados. Luca, Tomás 20. Estaba haciendo el aire, no en el... Si la superficie de apoyo al cuerpo B me hace una normal, el cuerpo B al cuerpo A, ¿qué me va a hacer? Una normal prima. Otra normal. Exactamente, una normal prima. El cuerpo B al cuerpo A le va a ser una normal. Por lo tanto, en el cuerpo B yo voy a tener la reacción de esa normal, que me la va a ejercer el cuerpo A sobre el cuerpo B. ¿Se entiende? Y es una normal prima, vamos a llamarla normal prima. Y está dirigida hacia abajo, porque es una reacción de la de arriba.
y vamos a llamar la normal NA'. ¿Se entiende o no se entiende? Se las puse acá en rojo como para ver la diferencia. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué más actúa en el cuerpo B? La fuerza F. La fuerza F que está dirigida hacia la izquierda, bien. ¿Qué más? Actúa algo más. ¿Qué me dice? Que tiene rozamiento entre toda la superficie de contacto. Por lo tanto, va a haber una fuerza de roce entre el cuerpo B y la superficie, que si esto se mueve hacia allá, ¿hacia dónde va esa fuerza? Para el lado contrario de F. Para el lado contrario en F. Esta es fuerza de roce de B, ¿sí o no? Sí. Bien. Pero a su vez, va a tener una fuerza de roce entre el cuerpo A y el cuerpo B, porque me dice que toda la superficie de contacto tienen roce. Si esto va para allá, también voy a tener la fuerza de roce resultante, que la vamos a llamar FRA', ¿sí? Que es la fuerza de roce, el par de acción y reacción entre el cuerpo A y el cuerpo B. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Bien, por lo tanto, no hay ninguna más fuerza. Y en el cuerpo A, ¿qué vamos a tener? El peso, la normal. El peso de A, muy bien. La normal de A, muy bien. ¿Qué más? El rozamiento que tiene con el cuerpo B. FRA. Si yo acá la puse hacia la derecha, acá el par de acción, reacción va hacia la izquierda. ¿Sí o no? Sí. Bien. Después veremos si está bien colocado o no, pero así se dibuja. Y la cuerda esa que está ahí con Y la cuerda, perfecto, le hace una tensión para allá. Muy bien. Y profe, Sí. como el cuerpo A está arriba del B, ¿no tiene tipo una normal prima de B o eso no? No. La Ah, normal es que solo le el A ejerce. sobre el B. La normal que le ejerce el B sobre el A es esta, normal de A. Listo. Y la par de acción-reacción la tenemos acá. Esta normal se le ejerce la superficie al cuerpo B. Al B, sí, Por lo tanto, la reacción estaría en la superficie, si yo hago un diagrama de cuerpo en la superficie. ¿Se entiende? sí, sí, sí. Bien. Estas son las fuerzas que actuarían en estos dos cuerpos. ¿Se entendió? Bien. Bueno, lo que tenemos que calcular es la fuerza F necesaria para arrastrar el bloque B hacia la izquierda con rapidez constante, me dice. Bueno, vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en el cuerpo A y en el cuerpo B. Cuerpo A. Vamos por partes. Sumatoria de fuerzas en el eje de las X. ¿A qué va a ser igual? A la masa de A por la aceleración que tiene ese cuerpo en el eje X. ¿Se está moviendo el cuerpo A? ¿Se mueve el cuerpo A? Si yo aplico una fuerza al B. No, está quieto porque tengo la cuerda que me lo está teniendo. Por lo tanto, esto es igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en X en el cuerpo A? Todas las que están acá. ¿Con qué sentido? Y vamos a tomar el sentido del movimiento hacia la izquierda. ¿Sí? ¿O no? No, el cuerpo A nos conviene tomar hacia allá. Nos conviene tomar para allá, positivo para allá. Porque no se está moviendo, así que lo vamos a tomar como nosotros nos parece. Bien, y el I positivo hacia arriba. Bien, ¿qué fuerzas actúan en el cuerpo A? En el eje X. La tensión y la fuerza de rozamiento de A. Perfecto. Menos la fuerza de roce es igual a 0. ¿Sí? De acá saco que la tensión es opuesta a la fuerza de roce. ¿Sí? Si yo quiero calcular esto es mu
cinético por la normal de A. Y en el eje de la Y, ¿qué calculo? La normal, ¿sí o no? El cuerpo en Y, el cuerpo A, ¿se está moviendo en el eje Y? No. No, por lo tanto esto es igual a 0. ¿Y de acá qué saco del eje Y? Que la normal de A es igual al peso en A, ¿sí o no? Esto es igual a 1,2 newton. ¿Se entiende lo que hice acá? Sí, profe. Bien. Bueno, si quiero reemplazar acá, saco lo que vale la tensión. ¿Que cuánto valdría? 0,3 por 1,2. Serían 3,6. 0,36, ¿sí o no? ¿Quiere hacerme la cuentita para corroborar? Sí, 0,36. Bien. Bien, vamos a aplicar en el cuerpo B ahora, porque todavía no calculé la fuerza. Aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje de las X en el cuerpo B, que va a ser igual a la masa de B por la aceleración que tiene ese cuerpo en el eje X. ¿Sí? ¿Qué me decía el enunciado? Calcular la magnitud o determinar la magnitud de la fuerza F horizontal necesaria para arrastrar el cuerpo B hacia la izquierda con rapidez constante. ¿Qué significa eso? No estoy segura, pero creería que la fuerza F, la que se le aplica, va a ser mayor a las que están opuestas. Para que se Está pueda bien, pero mover. si, acuérdense, si yo lo muevo con velocidad constante, aceleración cero. ¿Se acuerdan de Ajá. eso, no? Velocidad constante, aceleración igual a cero. Por lo tanto, todo este sistema, ¿qué va a ser igual? A cero. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿qué fuerzas actúan en X en el cuerpo B? Vamos a tomar el sentido positivo del movimiento. Vamos a tomar el sentido positivo para allá. A donde aplico la fuerza. ¿Qué fuerzas actúan? Fuerza menos fuerza de rozamiento en A. ¿Y qué sería? Menos Fuerza de fuerza de roce rozamiento B. prima menos fuerza de roce en B es igual a 0. Perfecto. Y sobre el eje Y, esto no se está moviendo en Y, así que esto también es 0. ¿Y qué fuerzas actúan en Y? La normal. Normal de Peso en A B menos menos el la peso de normal. B menos la normal de A'. El peso de A no actúa acá, ojo. Esto es igual a 0. De acá puedo despejar que la normal de B es igual al peso de B más la normal de A'. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, ¿Por profe. qué? Bien, ¿por qué tengo que calcular la normal de B? Porque la fuerza de roce de B es el coeficiente por la normal de B. Bien, ¿cuánto vale la normal de B? Va a ser el peso de B, que me lo dio como dato, 3,6, más la normal de A sería la reacción de esta acá, 1,2. Sería 1,2 más 3,6. ¿Cuánto da la normal de B? 4,8. 4,8 newton, muy bien. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, entonces yo tengo que despejar, porque tengo que calcular qué fuerza le tengo que aplicar para que se mueva con velocidad constante. Despejo la Profe. fuerza... Sí, ¿Por qué averiguamos la normal de B? ahora lo vamos a poner. Yo tengo que despejar la fuerza de acá, tengo que calcular la fuerza, ¿sí o no? Sí. Bueno, vamos acá, a borrar acá. Si yo despejo la fuerza, ¿a qué es igual la fuerza de acá? A la fuerza de rozamiento de A' más la fuerza de rozamiento de B.
Perfecto. Profe, igual primero no tendríamos que calcular la fuerza de rozamiento de B con la normal y el coeficiente. Bueno, por eso, ¿a qué es igual esto? Al coeficiente de roce por la normal de A, la fuerza de roce de A, más el coeficiente de roce por la normal de B. ¿Sí o no? ¿Se entiende lo que hicimos acá? Esto es esto. Y esto es esto. Entonces, el coeficiente de roce me lo da como dato, 0,3. La normal de A la calculamos acá, 1,2. Coeficiente de roce 0,3 y la normal de B la calculamos recién acá. ¿Sí? ¿Cuánto me da todo esto? Se me perdió el... Yo tengo que la fuerza total es 0,3 por la normal de A, 1,2, más 0,3 por 4,8. Todo esto da en Newton. ¿Cuánto da la fuerza? 1,8 puede ser. 1,8 Sí, sí. Newton. Entonces, esa es la fuerza que yo tengo que aplicarle al cuerpo B para que se mueva con rapidez constante. O sea, aceleración cero. ¿Se entiende? Todo este pasaje, tuvimos que hacer todo esto para calcular aquello. ¿Se entendió? Sí, profe. Por eso es fundamental partir de un diagrama de cuerpo libre bien dibujado, ¿sí? Con todas las fuerzas que se aplican sobre el sistema. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe, ¿puede repetir lo que hizo ahí arriba? Acá. De acá venimos de las fuerzas en X del cuerpo B. Que nos quedó que la fuerza menos la fuerza de roce del cuerpo A menos la fuerza de roce del cuerpo B igual a 0. De acá despejamos la fuerza. ¿Qué nos queda? Que es la sumatoria de las dos fuerzas de roce. Del Profe. cuerpo A, sí, más del cuerpo B. Yo Sí. ahí donde usted está explicando no entendí por qué es 0. O sea, ya entendí que la aceleración es 0, pero tipo si yo lo veo así, entiendo que no hay movimiento. Porque la sumatoria de fuerza en X es 0. Sí, Entonces está hay quieto. movimiento con velocidad constante. ¿Se Ajá. entiende? No me Más o dice menos. que... No, hay movimiento pero con velocidad constante. Por lo tanto, si hay velocidad constante, su aceleración es 0. Sí, ¿Está bien? sí. Me lo dice el enunciado, no es que yo dije que acá se mueve con aceleración 0. Claro, pero Me yo dice que se pensaba mueve... que si la Por- sumatoria de fuerza era 0 era porque no se movía. No, no se mueve porque está en equilibrio o se mueve con velocidad constante. Sí, ahí está. Ujú. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Es la ley de inercia, acuérdense. Entonces de acá, volviendo al despeje, despejamos que la fuerza total es la sumatoria de las dos fuerzas de roce. Como la fuerza de roce es mu por la normal, yo acá tengo fuerza de roce A, va a ser el coeficiente de roce por la normal de A. Más la fuerza de roce B, que es el coeficiente de roce por la normal de B. ¿Se entiende ahí? Y acá lo que hicimos fue reemplazar el coeficiente de roce, que vale 0,3, por la normal de A, que vale 1,2, que lo calculamos acá, y 0,3 por la normal de B, que lo calculamos acá. ¿Se entendió? Bueno, y la suma nos dio 1,8 newton. No sé quién preguntó hoy. Sí, se entendió, gracias. Bien. Ahora cuando tenemos nosotros fuerza de roce, tenemos que calcular el valor de la normal, ¿sí? Porque cuando reemplacemos, tenemos que averiguar esa fuerza de roce, es mu por la normal, el coeficiente de roce por la normal. ¿Se entiende? Bien. Vamos a hacer otro, a ver. Esto quiero que lo trabajen ustedes. Entonces es complicado trabajar. Bueno, a ver. Yo se lo dibujo. Tengo una tabla, una mesa. Tengo un plano inclinado y un cuerpo acá arriba. De masa M. Este creo que es el 21, si mal no. Me dice, el bloque de masa M, que muestra la figura, parte del reposo, de acá arriba, parte del reposo, deslizándose desde la parte superior del plano inclinado de un ángulo de
beta igual a 36,9 grados, ¿sí? Con respecto a la horizontal. El coeficiente de roce cinético es de 0,250. Primero, me pide que calcule la aceleración del bloque mientras se mueve por el plano inclinado. Obviamente el bloque va a llegar acá, en un punto acá. Acá me dice que llega con una velocidad igual a 5, para calcular otras cosas después. Y acá hace como un tiro oblicuo, y esto es h, que después lo vamos a tener que calcular, y acá me dice que cae en horizontal en 1 metro. Obviamente acá está el suelo, ¿sí? Bien. Acá tengo el vector de velocidad acá. Bien. Lo primero que me pide, vamos por parte. Lo primero que me pide es calcular la aceleración del bloque mientras se mueve por el plano inclinado. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos primero? El diagrama. Diagrama, bien. Vamos. ¿Qué fuerza actúan? La peso, la normal. Peso de ese cuerpo, que va a ser la masa de ese cuerpo por G. La normal, vamos a llamar normal, plano inclinado, perpendicular, ¿sí? ¿Qué Sí. más? Un rozamiento porque te da el coeficiente. Fuerza de roce. Si se mueve hacia abajo, fuerza de roce está hacia atrás, ¿sí? ¿Alguna otra fuerza? No. No. Perfecto. Elección de los ejes. Se mueve en sentido hacia abajo, vamos a tomar movimiento para allá, positivo. Vamos a tomar el I para arriba. ¿Dónde estaría el ángulo beta? Entre el peso y el I negativo. Acá estaría mi ángulo beta, ¿sí? ¿Se entiende? Me dice que tome como el seno de 36,906 y el coseno de 36,908. Me dice que tome esos valores. ¿Se entiende que está acá el ángulo? ¿Por qué está ahí, profe? Si yo te lo reemplazo acá, si yo tiro, yo tengo esta la fuerza peso, y este es mi eje X, ¿sí o no? Si yo tiro acá, ¿este qué ángulo es? Beta. Bien. ¿Este qué ángulo va a ser? Si este 90, ¿este cuál es? 90 menos beta, ¿sí o no? Sí. Bien. Este es mi eje Y. Sería el eje para acá, perpendicular al X, ¿sí o no? Sí. ¿Qué ángulo forma acá? 1 de 90. Ah, No. Entonces sería 90 menos beta, ¿sí o no? sí. Los 90 se me van y el menos me transforma en más, por lo tanto ese es beta. ¿Se entiende Sí. que es este? Sí. ¿Tiene un nombre eso, no? Alterno interno, Ahí está. o complementario sería el complementario, mejor dicho, este es el complementario de este. Listo. Como este es el complementario de este va a ser beta. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. No actúa ninguna otra fuerza. Acá ya elegimos los ejes, por lo tanto me pide que calcule la aceleración del bloque cuando desciende. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar sumatoria de fuerza según la ley de Newton. ¿En qué eje? Para calcular la aceleración. En el eje X. ¿A qué va a ser igual? A la masa de ese bloque por la aceleración que va a tener ese bloque en ese eje. ¿Sí o no? ¿Sí?
¿Hasta acá vamos? Sí. Bien. ¿Qué fuerzas actúan en el eje X de mi sistema que yo dibujé acá? Oh, sí. La fuerza de rozamiento Fuerza de rozamiento. y Bien. componente en X del peso. Perfecto, Sí. perfecto. Componente X del peso es positiva, según yo como tomé los ejes, ¿sí o no? Sí. Entonces va a quedar componente X del peso menos la fuerza de roce igual a masa por aceleración. ¿A qué vale la componente X del peso? Acá. Seno Ay, de perdón, no te escucho. 36,9. El seno de 36,9 por el peso. Perfecto. Sería M por G por el seno de 36,9. ¿Se entiende? Sí. M por G por el seno de 36,9. Menos fuerza de roce. ¿A qué es igual fuerza de roce? El coeficiente Al Mu por coeficiente la normal. por la normal. Bien. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Bien. Ahora, del eje Y, ¿qué vamos a sacar? Vamos a sacar el valor de la normal. ¿Sí o no? Sí. ¿A qué es igual en el eje Y? ¿El movimiento se está moviendo en el eje Y? No. No. Por lo tanto, esto es igual a 0. ¿Y qué me queda en el eje Y? La La normal menos la componente del peso en I, que es menos la negativa. componente de peso en I es igual a 0. Por lo tanto, de acá saco que la normal es igual a la componente I del peso. ¿Y cuánto vale la componente I del peso? Coseno del ángulo por el peso. Perfecto. Sería M por G por el coseno de 36, ¿sí o no? Entonces, con esto, vengo y reemplazo acá. ¿Hasta ahí vamos? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría M por G por el seno de 36,9 menos mu por M por G por el coseno de 36,9 igual a masa por la aceleración. ¿Hasta ahí vamos? De acá vengo, esto lo reemplazo acá y de acá vengo acá. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos, sí o no? Díganme porque si no, no avanzamos, ¿eh? ¿Lo puedo No, explicar, no? profe. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Lo que calculamos acá fue la normal. ¿Hasta acá se entiende? Que la normal es la componente I del peso, que es la masa por la gravedad, eso es el peso, por el coseno del ángulo que forma acá. ¿Sí o no? Porque es la componente I. Entonces, ¿qué hice yo? Donde está la normal, reemplacé por esto. Me volví a la ecuación acá arriba. Entonces me queda M por G por el seno de 36, que es todo esto, menos el coeficiente de roce. Donde está la normal pongo esto. M por G por el coseno de 36,9. Y todo esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, ahora sí. Bien. Como la masa está en este término, está en este término y está en el término después del igual, yo las puedo cancelar acá. Porque está en los tres términos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ah, y ahí lo Entonces, resolví con la gravedad. exactamente. Entonces acá me queda G por el seno de 36,9 menos mu por G por el coseno de 36,9. Esto es igual a la aceleración. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, puedo resolver esto y me dicen lo que vale la aceleración. Y si no, si quieren, despejan G, sacan factor común G,
36,9 menos el coeficiente por el coseno de 36,9 y todo esto es igual a... Bueno, ¿me dicen cuánto vale la aceleración de mi sistema? Sí, el sistema está formado por el cuerpo, por el bloque M. Y vieron que a pesar de que no me da el valor de la masa, yo lo puedo resolver, ¿se entiende? Acuérdense, seno de 36, 0,6 y coseno tomar 0,8. Coseno del nombre. El coeficiente es 0,25. $3,92 puede ser. Sí, sí, creo que sí. Metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? ¿A todos le dio? Sí, a mí también. Perfecto. Esa es la aceleración con que baja el bloque sobre el plano inclinado. Bien, ¿se entendió? ¿Cómo se calculó? 3,98. ¿Cuánto te dio? 3,98. Ah, bueno, porque se ve que a lo mejor no redondeaste el seno y el coseno, por eso dice que redondeemos 0,6, 0,8. No, no pasa nada. Sí, puse 0,79. Claro, no pasa nada, está bien. No es que te dio 10 contra 3. ¿Se entiende? Sí. Está bien. Bien. Eso es la parte A, que me pedía calcular la aceleración. La parte B me dice calcular la longitud del plano inclinado si el bloque llega al extremo inferior con una rapidez de 5 metros sobre segundos. Tengo que determinar qué distancia recorre en el plano inclinado, o sea, qué distancia tiene el plano inclinado, qué distancia hay de acá hasta acá. Si llega con esta velocidad final al plano acá abajo. ¿Qué les parece? ¿Qué podemos aplicar? ¿Puedo borrar acá? Las fórmulas que usábamos antes. Claro, ¿qué movimiento tiene este? Es un movimiento con velocidad variable, aceleración constante, ¿sí o no? Sí. ¿Qué ecuaciones teníamos? ¿Se acuerdan? Es un movimiento con variado. Me dice que parte del reposo y llega con esta velocidad. Velocidad ecuación? inicial 0, velocidad final 5. Velocidad inicial 0 y velocidad final 5. Perfecto. La aceleración, la que sacamos recién. La aceleración 3,92 creo que es. Sí. Perfecto. ¿Qué ecuación puedo aplicar? ¿Se acuerdan de las ecuaciones de ese movimiento? Posición final a la posición inicial. Velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Y el tiempo de cuál la sacás? No De lo la tengo. otra. No Que lo era tengo. velocidad final, no me acuerdo. Puedo sacarlo de acá, Eso. por el tiempo. Si no, acuérdense que teníamos esta ecuación. Que no intervenía el tiempo, ¿se acuerdan o no? Si parte del reposo esto es 0, velocidad final es 5, 2 por la aceleración lo tengo, y el delta x sería mi longitud del A la plano. distancia. La distancia que recorre. Y acá puedo despejar la distancia. Y díganme ustedes qué distancia hay en el plano inclinado. O recorre sobre el plano inclinado.
este término que está multiplicando pasaría dividiendo al cuadrado de la velocidad. ¿Se entiende, no? ¿Puede ser 3,18 Sí, sí, puede ser. metros? Metros, perfecto. Bueno. Si a todo el mundo le dio, puede ser, sí, sí. Sí, me dio así. Bueno, perfecto. ¿Se entendió entonces hasta ahí? Bien. Después me pide, es bastante largo este ejercicio. Dice, si el bloque, la parte C, si el bloque cae al suelo a una distancia horizontal de 1 metro, o sea, después hace un tiro oblicuo, ¿sí? Y tiene una distancia horizontal de 1 metro. Desde el borde del plano acá, del borde del plano inclinado, obviamente, ¿no? Determinar el tiempo total del movimiento. O sea, determinar el tiempo que tarda en el plano inclinado y el tiempo que tarda en caer hasta acá. En el plano inclinado, el tiempo que tarda lo puedo despejar de esto acá, ¿sí o no? Sí. Ahí, perdón, que tengo Sí, a ver, un de la chat. fórmula de velocidad final. Claro. Sí, More, ¿qué pasó? ¿De dónde sale el 3,18 en la distancia? Ah, bueno, de acá, de esta ecuación de acá. A ver, pará, porque yo no lo despejé, porque pensé que lo habían entendido. Bien. De acá sale, mirá. Yo lo que tengo que calcular es mi delta X, que es la distancia que va a recorrer el plano. Por lo tanto, esa distancia, que la vamos a llamar delta X, es la velocidad final al cuadrado dividido 2 veces la aceleración. De esta ecuación acá, como esto es 0, este término que está multiplicando pasa dividiendo. Esto es 5 al cuadrado, 25, dividido 2 veces 3,92. Y todo esto dio 3,18 metros. ¿Se entendió ahí? Profe, yo lo hice con las otras dos fórmulas que escribió antes y me dio distinto. Y no. ¿Cuánto te dio el tiempo? Bueno, a ver, vos calculaste el tiempo entonces acá. Claro, el tiempo me dio 1,28 segundos Está bien. A mí y también. después en X me quedó 2,51 metros. No, parte del reposo, esto es 1,21 al cuadrado por 3,92 dividido 2. Ah, me faltó elevarlo al cuadrado. Ojo. Tiene que dar lo mismo, ojo ahí. ¿Se entendió, Morena, entonces acá? ¿Para qué vuelvo, Tomás? ¿Para qué vuelvo a Morena? Que me preguntó en el chat. ¿De dónde sale el 3,18? Sí, bien. Tomás, ojo que acá es elevado al cuadrado. Esto es 0. Ojo que acá es elevado al cuadrado. ¿Y cuánto le da entonces el tiempo en el plano inclinado? 1,27 Bien. Eso es lo que o tarda en el... 28. Sí, está bien, bueno. Eso es lo que tarda en dónde? En el plano inclinado. Pero ahora falta calcular en este trayecto. ¿Cómo lo calculamos ahí? Porque me pregunta el tiempo total. En donde está en el tiempo, en el plano inclinado y el tiempo que tarda en caer al suelo. ¿Puedo borrar acá? A ver. Borro el cuerpo libre. En el plano inclinado, entonces a todo el mundo le dio 1,27. Sí, profe. Bien. Vamos al plano a la caída libre, ahí, al tiro oblicuo. ¿Cuánto le da? Si lo calcularon. Vamos a poner acá. Entonces, plano inclinado. Yo tengo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Esto es 0.
velocidad final es 5 metros sobre segundos, dividido 3,92 metros sobre segundo cuadrado, por lo tanto acá le da que el tiempo es 1,27 segundos. Bien. Y en caída libre, o tiro oblicuo, más que caída libre. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué dato me da para calcular? La velocidad inicial. Me da la velocidad inicial. Ojo que acá está mal dibujado, pero este vector de velocidad inicial es así. Esto sería así. Me da lo que cae en X y me da el ángulo que forma la velocidad inicial, ¿sí o no? Sí. Bien. Si me da el dato de la distancia que recorre en X, ¿qué movimiento describía esto? MRU. MRU, velocidad constante. Entonces, X final es X inicial más velocidad inicial en X por el tiempo, ¿sí o no? Ecuación de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Si yo estoy calculando desde mi etapa acá para allá, mi X inicial, ¿cuál va a ser? 0. 0. La velocidad inicial en X, ¿cuánto vale? 5. Yo estoy- Ah, no. No, Tengo un vector ahí. Hay que hacer la componente en X. Exactamente. Tengo este. Es 5. Exactamente. Tengo este vector. ¿Qué ángulo me forma con respecto a la horizontal? 36,9. ¿Sí? Porque estos son alternos e internos entre paralelas. ¿Sí o no? ¿Vamos ahí? ¿Se ve que este es el ángulo? Entonces, la componente inicial en X, ¿cuánto vale? El vector velocidad por el coseno de 36,9. ¿Sí o no? Y la componente inicial en Y es el vector velocidad por el seno de 36,9. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, de acá, ¿yo qué puedo despejar? El tiempo. ¿Cuánto recorre en X? 1 metro. 1 metro. Dividido, este pasa dividiendo, que serían 5 por el coseno de 36,9. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, profe. ¿Cuánto da esto? Esto es metros sobre segundos, por lo tanto todo esto me da en segundos. 0,25 puede ser que dé el tiempo. Sí, ¿Un cuarto? sí. Pero como me pregunta el tiempo total entre que cae el plano... Exactamente. Entonces, ¿el tiempo total cuánto sería? 0,25 más 1,27. 1,40, 1,52. ¿Cuánto es? Sí, 1,52. Segundos. ¿Se entendió? ¿Se entendió sí o no? Sí, profe. Bien. Morena, si te quedaste atrasada ahí. Tomás, que hoy preguntaste también. No, ¿Te dio? no, pero está bien. Sí, me dio. Bien. La parte D de este No, no. ejercicio pregunta calcular la altura h de la mesa. Esta altura h. Yo voy a borrar acá. Si tengo que hallar la altura de esto, ¿dónde voy a trabajar yo ahora? En el eje Y. En el eje Y. ¿Y qué ecuación iba en el eje Y de una caída
De un tiro La de oblicuo. delta I. Bueno, ¿y cómo era? I inicial Sí. más velocidad inicial en I. Acuérdense que teníamos aceleración acá, ¿sí o no? Sí, Por el tiempo al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos? Esto sería I final menos I inicial. Velocidad inicial en I. ¿Yo lo tengo? y hay que hacer el seno por 5. Perfecto. ¿Y hacia dónde apunta ese vector? Hacia abajo. Sería acá. Esta es la velocidad inicial en I. Si yo tomo el eje positivo para arriba, ese término, ¿cómo me quedaría? Negativo. Negativo. Entonces acá sería menos velocidad por el seno de 36,9 por el tiempo. ¿Qué tiempo sería acá? 0,25. 0,25. Perfecto. Estoy haciendo la caída. ¿Qué aceleración tienen estas caídas? La gravedad. La gravedad. Como yo estoy tomando positivo para arriba, menos 9,8. Sería menos 4,9, porque 9,8 dividido 2. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí. Y acá, ¿cómo me quedaría acá? El I final es 0. El I final es 0. Bueno, después de que se van a ir las menos. Bueno, habría que resolver esto acá, que me quedaría menos 5 por el seno del 36,9, que sería 0,6, por 0,25, no sé cuánto es. Son 3, 0,75. 0,75. Unidad de metros. metros. Perfecto. Y acá me quedaría menos 4,9, esto al cuadrado, 0,25 al cuadrado. No sé cuánto da tampoco. 0,3 me dio todo. 0,3 metros, bueno. Por lo tanto, acá despejo el I0, ¿sí o no? Que si este menos pasaría sumando estos dos. Y esto da 1, si no sumo mal, 1,05, ¿sí? 1,05. Bueno, esa es la altura de la mesa. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Todo el mundo lo entendió? ¿Dudas? No, profe. Bien.
Profe, ¿podemos ver Sí. un punto de una actividad que subió Adrián? A ver, sí, ¿cuál? No sé cuál subió. Le comparto pantalla si quiere. Bueno. Ah, vi que subió, tenés razón, sí, subió una. ¿De leyes de Newton era? Sí, de esto que estuvimos dando, sí. Bueno, No sé cómo hacer el 10. ¿y qué decía el 10, Tomás? A ver, para que no vea. Una caja. Sobre sobre un carrito. Sobre un carrito de masa ms que se Sí, ese. encuentra en reposo, se aplica una fuerza F hasta que el carrito alcance una velocidad V. Si la superficie es horizontal y no existe roce, ¿cuál es la expresión que determina la distancia que recorrió el carrito justo hasta el momento en que alcanza la velocidad V? Tener un carrito de masa M que se empuja, se encuentra en reposo, bien. Se aplica una fuerza, perfecto. Hasta que el carrito alcance una velocidad V. Bueno, ¿y qué hiciste vos para calcularlo? A ver. No lo hice. Me quedó la respuesta del año pasado. Bueno, lo que primero tenés que calcular es la aceleración de ese sistema. ¿Qué fuerza actúan en el carrito? F, En el eje X. F. Bien. Y Y no tiene roce. no tiene rosa. Perfecto. ¿Y sobre el eje Y? ¿Se entiende, chicos? ¿Se lee ahí? ¿Están leyendo lo que pregunta? Tengo un carrito. ¿Qué va a actuar? El peso del carrito La va a tener normal, una normal de la fuerza. apoyo y una fuerza F que se aplica en sentido del movimiento. No sé si se aplica. Se aplica, sí. Sí. Bien. Lo primero que nosotros tenemos que hallar es la aceleración. Por lo tanto, se mueve en el sentido X. Sumatoria de fuerzas en X, ¿a qué va a ser igual? A la masa del carrito por la aceleración. ¿Qué fuerzas actúan en X? F. Solo F. F. Masa del carrito por la aceleración. ¿Aceleración a qué igual? Fuerza sobre masa. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos? Dejo de compartir para verlo. Ah, perdón. Esa es mi aceleración del carrito. La distancia que recorre el carrito justo hasta, el momento que alcanza esta velocidad. Bueno, la distancia que recorre, no tengo tiempo, no tengo nada. Velocidad al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por lo que recorre el carrito en X. Lo hicimos recién. Parte del reposo, me decía, ¿puede ser? Sí, parte del reposo. Por lo tanto, acá tengo que despejar que esto, la distancia. Esa distancia es igual a la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la aceleración. A la aceleración hay que igual. Fuerza sobre masa. Lo que hicimos recién. ¿Se entendió? Ah, era una boluda al final. Gracias.
Pero el ejercicio que hicimos recién me parece que la parte que calculábamos en el plano inclinado era esto, calculamos la aceleración y después calculamos la distancia que recorre. Claro, por ahí al que da todo sin datos en sí, sino con las letras nomás me confunde un poco. Y sí, puede ser, sí. Sí. Pero se entendió esto. Bueno, se ve que la subió ahora la actividad, bueno. ¿Se entendió entonces el ejercicio 10 de esa actividad? ¿Alguna otra consulta, algo que quieran preguntar de lo que vimos hoy? Espero, ustedes mañana tienen con Adrián, seguramente van a dar dinámica, van a resolver eso. La semana que viene nosotros vamos a seguir con este ejercicio y vamos a dar dinámica del movimiento rotacional. La semana que viene ya tenemos allá, ¿no es cierto? Nos toca allá. En teoría, sí. Bueno, perfecto. Bueno, cualquier cosa, si se llega a cambiar algo, nos manejamos por el Classroom, ¿sí? Pero en teoría tenemos allá. Lo que se dio hoy, chicos, lo que se vio hoy. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Bueno, chicos, nos encontramos entonces la semana que viene, ¿les parece? Dale, gracias. Dale, Bueno. profe, gracias. Nos vemos. Buena semana.